N, Canal 23, Canal 23. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana de día lunes 13 de noviembre del año 2017. Más adelante nos va a acompañar durante el programa el exdiputado liberal, ex candidato presidencial Enrique Quiñones Tucler. Queremos que él nos dé su visión, su lectura de los resultados de las elecciones municipales. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes. Una tormenta política se ha desatado en Washington por el fin de los TPS a Nicaragua, luego de que se conociera que la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional en funciones de Estados Unidos, Elaine Duke, sobre el programa de protección temporal conocido como TPS, provocó una tormenta política en la Casa Blanca a tenor de las informaciones reportadas por el diario The Washington Post, que asegura que el jefe del gabinete, John Kelly, telefonó a Duke para presionarla y esta amenazó con dimitir. Kelly quería que de una sola vez se anulara el TPS para los hondureños. En las noticias internacionales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha desatado otra tensión con Corea del Norte al decirle gordo y bajo, gordo chaparro, le dijo en términos nicaragüenses, al líder de Corea del Norte en medio de las amenazas de destrucción nuclear. El presidente Trump elevó el tono de su intercambio de insultos con Kim Jong-un después de que esta semana un diario norcoreano tachara al presidente Trump de viejo lunático. El cruce de los ataques se produjo después de que el presidente terminara una reunión con países asiáticos, con China, Japón, y les pidiera mayor presión para Corea del Norte. 2 personas han muerto en Costa Rica por infarto luego del sismo fuerte de anoche. Una mujer de 55 años y un hombre de edad desconocida, dice el diario La Nación de Costa Rica, fallecieron ayer luego de los sismos que sacudieron Costa Rica entre las 8:28 y 8:36 de la noche. De acuerdo al informe oficial, fue de 6.5 grados en la escala de Richter y su epicentro se ubicó a 23.9 kilómetros al suroeste de Jacó, con una profundidad de 10 kilómetros. Están haciendo el recuento de los daños, si es que hubo daños. Además, en México estalló el volcán Popocatépetl, ha hecho erupciones en las últimas horas, de acuerdo a las informaciones, localizado a 72 kilómetros al sureste de la Ciudad de México, entró en erupción 3 veces en las últimas 24 horas, ha lanzado gases, cenizas. No hay amenazas en este momento para los mexicanos, pero sí este volcán siempre está bajo permanente vigilancia ante el peligro de una erupción más fuerte allá en México. Más de 328 personas son ya reportadas muertas por el terremoto en la frontera entre Irán e Irak. El día de ayer hay más de 2.500 personas heridas, 500 en Irak, 2.500 en Irán. La cifra podría subir en las próximas horas. Decenas de personas se quedaron sin casas producto de este tremendo terremoto en esa región entre Irán e Irak. Vamos a seguir al tanto de las informaciones. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado nuevas sanciones que le ha impuesto la Unión Europea y el presidente Maduro dice que van a reaccionar, están rechazando, porque estas son sanciones de carácter económico como bloqueo, igual que lo que ha empujado Estados Unidos, aduciendo que no hay condiciones políticas, democráticas ni libertad en ese país. En El Salvador, una encuesta revela que el 42% de los salvadoreños cree que las pandillas mandan más que el gobierno en ese país. Vean qué percepción más grave. Solo el 12% cree que es el gobierno el que manda realmente en El Salvador. El resto cree que son las maras o las pandillas
porque tienen una fuerte presencia, paralizan el transporte, cobran coimas en los barrios para que la gente pueda entrar y salir, paralizan a los del comercio, los camiones que llevan suministro de bebidas gaseosas y pan a los barrios, tienen que pagar una coima para poder entrar, si no los narcos o las pandillas maras no los dejan. Por eso la mayoría de los salvadoreños cree que es allí un 42%, cree que las pandillas mandan en vez del gobierno. Y en Cataluña, el presidente Mariano Rajoy visitó ayer, ha pedido echar a los independentistas del gobierno en elecciones que ya está convocando el gobierno español para Cataluña en el próximo mes de diciembre, para acabar definitivamente con todo intento de independencia. Así está el mundo esta mañana. Haremos una pausa y al regresar conversaremos con el exdiputado Enrique Quiñones. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Invierte en tu felicidad. Tu hogar es la mejor inversión. Aprovecha los beneficios que ofrece el gobierno con precios hasta de $50,000. Visítenos en la Feria Expo Vivienda del 9 al 12 de noviembre en el Centro de Convenciones Olof Palme, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Más de 60 proyectos habitacionales del país te estarán esperando. Habrá actividades para toda la familia. Organiza la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR. Patrocinan BDF, Amanco, Holcim, Durman, Cemex y Claro. Disfruta el placer de comprar con tu nueva tarjeta Universal Banpro. Recibe el 10% de descuento permanente en toda la o hasta 20 meses sin intereses. Obtienes otros beneficios, bono de bienvenida, cuotas sin intereses, acumula, refiere y gana puntos Promérica. Solicítala en el kiosco de Tienda Universal o sucursales Banpro. Date prisa. Banpro, Grupo Promérica. Mayor información en página web. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Fenicotaxi, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Le esperamos en Fenimarket, nuestra tienda de conveniencia, con variedad de productos y atención personalizada. Tenemos venta de repuestos automotrices. Y en nuestra gasolinera encontrará los precios más bajos. Fenicotaxi, con capacidad para atender al público en general. Abierto las 24 horas. Visítenos. Fenicotaxi es tiendas de repuestos, venta de combustibles y tienda de conveniencia. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live. Pueden seguirnos a través de www.cdnn23.com y www.cdnnradio.com. Don Enrique Quiñones, gusto de verlo, amigo. Teníamos rato de no conversar. Así es. Muchísimas gracias, Adolfo, por la invitación y un saludo especial a toda tu teleaudiencia, que es muchísimo, entre ellos tu servidor y amigo. Muchas gracias, qué bueno. Lo invitamos a él para que nos dé su lectura, su visión de los resultados de las elecciones municipales de hace 8 días. Recuerden que Enrique Quiñones fue candidato presidencial, fue jefe de campaña, ha sido diputado,
y otras hierbas aromáticas. Jefe de bancada, también liberal. Así es que tiene mucha experiencia, ha recorrido el país y a grandes rasgos, ¿cuál es su lectura? ¿Cómo ve los resultados de las elecciones? ¿Era lo que se esperaba o tenía usted otras expectativas? No, sencillamente yo llevo ya casi 6 años de estar retirado en política partidaria, o sea, estar militando en un partido político. Eso me ha hecho ver las cosas diferentes. Ya no estoy dentro de la vitrina, sino que veo las cosas fuera de la vitrina. Ya no estoy viendo solo el árbol que tengo enfrente, sino que ahora me ladeo y miro el bosque entero. Y uno de los problemas que existe aquí es que, exceptuando al presidente de la República y a su partido, que se han reinventado la oposición, si se le puede llamar así, porque ahora no sabes, ahora unos son más opositores que el otro, otros te dicen que son la verdadera oposición, al final los que estaban con ellos también los atacan de hacer el juego al Frente Sandinista, no sabes realmente cómo llamarlo. Pero entonces, llamemos los que están en las fuerzas políticas, adversando supuestamente al Frente Sandinista y que siguen cometiendo los mismos errores que hemos cometido ya en el pasado. Yo he dicho, Adolfo, muchas veces, de que los tiempos hay que saberlos interpretar para poderlos entender. Y uno de los problemas que tenemos en Nicaragua es que la clase política realmente no conoce al adversario. Y te voy a decir por qué. El Frente Sandinista es un partido de corte político-militar. Y aquí los que no son o son adversarios al Frente Sandinista no son ni políticos, mucho menos que sean militares. Por eso las decisiones que en su momento toma el partido o el gobierno del presidente Ortega, para otros son jalados de los pelos, pero aquí se está jugando el poder y el poder lleva a tomar muchas veces ciertas decisiones que son importantes, como en el momento dado el haber dicho se quedan los funcionarios. Eso en el 2010. Exacto. Aún cuando habían quienes querían chantajear de que cuando se llegara al límite Ortega iba a negociar y entonces iban a presionar para hacer cambios. La verdad es que casualmente hoy te enseñaba al comienzo un documento que yo le presenté el 21 de julio del 2011, ¿verdad? Le presenté a los candidatos que íbamos corriendo. Se le llevó al doctor Arnoldo Alemán, se le llevó a don Fabio Gadea, se le llevó a Roger Guevara, que iba por APRE. Ahí están los recibidos de los 3 partidos políticos, están recibidos de los organismos de derechos humanos, de la Conferencia Episcopal, de ANCHAN, del COSEP, del IPADE, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los recibí. En esa carta que yo les envié a ellos, les decía que nos reuniéramos, que habían ciertas inconsistencias, como es el caso de las irregularidades en el proceso y entrega de cédulas, el abuso y manipulación en los nombramientos de los consejos electorales departamentales y municipales, lo mismo en las regiones autónomas. Las restricciones de la participación de los fiscales en el proceso de verificación, la emisión de un código de ética represivo que beneficia al partido gobierno con el propósito de seguir desconociendo la ley electoral, la falta de acreditación a la observación nacional e internacional. Por lo antes expuesto, les digo a los candidatos, les solicito nos reunamos, ¿verdad? Conformemos comisiones, cada uno, en el caso mío, había nombrado al doctor José Rizo Castellón y al... Yo iba de candidato a diputado. A nivel nacional, primero nacional, y iba también Jaime Arellano, primero por Managua, para que nos pusiéramos de acuerdo
que le diéramos y le exponía lo siguiente. De lograr un consenso, les propongo a su consideración de manera respetuosa darle un tiempo perentorio de 15 días al presidente Daniel Ortega, con el propósito que responda y se comprometa a garantizar un verdadero proceso electoral sin ningún tipo de condición, invitando desde ya a la observación nacional e internacional. En caso negativo por parte del Ejecutivo y el Consejo Supremo Electoral a estas demandas, también propongo que juntos decidamos no participar en estas elecciones y que tampoco las permitamos. O sea, Eso lo era- invité a la desobediencia civil. Eso era en el 2011. En el 2011. Se lo hice esta carta, como pueden ver, ahí están los recibidos del PLC, del APRE, del PLI-MRS de Eduardo, del IPADE, la Conferencia Episcopal, el presidente del COSEP, la Unión Europea, ANCHAN, CENIT, Ética y Transparencia, todas las organizaciones, a todos se les mandó, ¿verdad?, copia de esto. ¿Qué pasó? Fabio Gadea dijo que él, con una montaña de votos, iba a tapar cualquier fraude que se quisiera hacer. Esa montaña no se dio cuenta que ya habían brigadas de deforestación, ¿verdad?, de parte del Frente Sandinista. Arnoldo dijo de que él tenía un mandato de su partido, de sí por sí tenía que participar. Entonces, no se logró. Y después, que me imagino que lo que más le asustó fue cuando les dije y no las permitamos. Después oímos las quejas y las lloraderas y las lamentaciones. ¿Qué pasa? Con el tiempo, yo dije, digan lo que digan, vamos a darnos un tiempo, me voy a retirar, y ahí van a venir saliendo las cosas. Y de repente comienzo a escuchar, por ejemplo, a mis buenos amigos Edgar Matamoros y Santiago Hurto decir de que en el norte el PLI en ese momento de Fabio le faltó casi el 40, casi al 50% de los fiscales no los tuvieron. En la Junta Receptora de Votos del norte de Nicaragua. En el norte de Nicaragua, donde ellos estaban de jefes de campaña, ¿verdad? Y que así se vio. Después escucho yo al candidato a la vicepresidencia de Fabio decir que él reclamó, pero que de repente le dijeron que se callara porque había presionado el Consejo que si declaraban que no eran válidas las elecciones, no les pagaba el Consejo Supremo No les Electoral. daban el reembolso. El reembolso. Eso lo escribió en un artículo de opinión don Edmundo Jarquín. Así es. Y aparte, fueron todos los diputados designados desde ese momento a juramentar a la Asamblea Nacional. Entonces hemos venido escuchando el mismo cuento, que no es nada nuevo, sin embargo, ya por lo menos esta vez no escuchamos las lamentaciones de la cédula. ¿Te acordás en las otras elecciones que no había cédulas, que no le daban la cédula a la gente, etcétera, etcétera? Ahora escuché a la gente del nuevo partido que de manera expedita le otorgó el Consejo Supremo Electoral a la mano derecha de Eduardo. Ciudadanos por la Libertad, dice usted. A doña Carmela Roger de Monterrey, doña Kitty, como le llaman, doña Carmela, que le dieron personería en tiempo récord. Y en todo el proceso electoral dijeron que las cosas estaban de maravilla. No tuvieron queja, ninguno, ni ella, ni el PLC, nadie. Al final nos fuimos a unas elecciones en las cuales yo fui a votar, porque considero de que la lucha se debe de hacer, y si hay hombres que quieren hacer las cosas diferentes, pues yo con mucho gusto les doy mi voto de confianza. Y yo fui a votar. Cuando llevábamos gente buena en diferentes lugares, tanto los C4L como el PLC. Al final, lo que nadie cuenta, la historia, es que en muchos municipios del país, si se suman los votos del PLC más los votos de C4L, le hubieran ganado al Frente Sandinista. Ciuna, Guaslala,
Río Blanco, Matiguás, que se perdió, Bastión Liberal. Pero si uno suma ahí los votos de esas dos fuerzas políticas, le ganaban al Frente Sandinista. Entonces, cuando en toda esta película que vemos, de repente escucho a mi buen amigo Jaime Arellano decir de que después de un programa de él se fue con el señor José Palé, uno de los tacones viules, como le llamaba yo en el partido, ¿verdad?, a desayunar. Y estando en el desayuno llegó el liceíto Núñez, ¿verdad?, brillante y un gran opositor. Y dice Jaime que ahí les contó de cómo se había negociado en el 2006 que Daniel fuera el presidente a cambio de que se le cediera en ese momento a ALN el segundo lugar y no al PLC. Fue cuando Eduardo Montealegre entonces era el candidato de la ALN. Así es. Entonces, Eliseo Núñez, Adolfo Argüello, que era el jefe de campaña en ese momento de Eduardo, se lo está contando a Jaime Arellano, ¿verdad? Y están en tres amigos, ¿verdad?, contando cómo se fraguó el fraude. Estos mismos que ahora los ves rasgársele las vestiduras y hablar de amarres que pueda tener el PLC o otra fuerza política, cuando ellos lo han venido haciendo periódicamente cada vez que hay elecciones. Entonces, no hay sorpresa. En política dice que no existen las sorpresas, existen los sorprendidos. Lo cual quiere decir, según su comentario, que los resultados de las elecciones municipales del domingo pasado son consecuencia de lo que venimos arrastrando desde antes. Así es. Y seguimos escuchando el mismo discurso. Mientras aquellos que se llaman opositores no se den cuenta que debe de haber una amnistía política, que se debe de reinventar la manera de hacer política y de oponerse al partido mayoritario en este país como es el Frente Sandinista, que se deben de dar cuenta que los tiempos en que el odio prevalecía y en lo que me cuento yo, ¿verdad?, que llegué a ser el programa más antisandinista que hubo en este país. En Fuego Cruzado. En Fuego Cruzado. Y que debemos de estar claros que los que no son sandinistas no van a hacer desaparecer al Frente Sandinista del mapa de Nicaragua. Ni el Frente Sandinista va a hacer desaparecer a los que no son sandinistas. Que si no nos damos cuenta que tenemos que luchar y echar para adelante por Nicaragua, por nuestros hijos, por nuestros nietos, que si bien es cierto se han cometido errores y que ahora escucho a un presidente Daniel Ortega decir de que para las próximas elecciones regionales y a partir de un año va a haber reforma en el Consejo Supremo Electoral o en la ley electoral. Cuando vemos de que aquí muchos de la oposición se rasgan las vestiduras en contra del gobierno, pero no miro que les preocupe realmente el pueblo cuando hay miles de nicaragüenses ahorita temerosos con el estatus de protección temporal que le acaban de cancelar a los nicaragüenses y que no miro que así como fueron a invitar a poner quejas a Washington, a la OEA y a invitar a la OEA que viniera. Y cuando vino la OEA no le gustó y le declararon no grato, ahora no miro que así se preocupen por esos nicaragüenses, donde debiéramos de estar desde ya, gobierno, empresa privada, la tal oposición, los partidos políticos, la sociedad civil, la conferencia episcopal, las iglesias evangélicas, buscándole una salida. En resumen, no hay nada nuevo, todos sabíamos no hay lo que iba a sorpresa pasar. ni sorprendido. Así es. Los únicos que a lo mejor se sorprendieron son aquellos que pensaron que los iban a premiar muchísimo más y no lo hicieron. Y vamos a ver el mismo patrón de conducta. Ahora resulta
que van a tomar posesión en los diferentes municipios, no vas a ver que se sienten de uno y otro partido en decir, señores, sentémonos. Hagamos una bancada única de oposición. Así es. Y planifiquemos una estrategia de guerrilla aún en los lugares donde el Frente Sandinista es mayoritario. Hablo de guerrilla política, ¿verdad? Bueno, ya ve usted que hay en este momento disputas entre C por L y el PLC. Se están peleando varios municipios, San Pedro de Lóvago, San José de Bocay, entre otros, y están recurriendo al Consejo Supremo Electoral. Ya nos va a dar su opinión. Tengo varios mensajes de televidentes. Queremos darle paz inmediatamente. Buenos días. Una pregunta a don Enrique Quiñones. ¿Volverá a la política, sí o no? Otro televidente comenta que no llore sobre la leche derramada, que deje de ofender a los otros liberales, ya que el Frente usa todo eso para dividir al liberalismo. Otro comentario, Marta McCoy, la diputada, pregunta, que fue ahorita jefa de campaña del PLC, dicho sea de paso. Enrique, qué bueno que saliste a votar. ¿Por quién votaste? Pregunta. Otro televidente dice, no es que Halloween ya pasó, ¿de dónde salió? Ok, muchas gracias por sus comentarios. Cuidado los asuntos con la decisión que voy a tomar. Yo me he mantenido apartado, sin embargo, visito mucho Costa Rica, pues por casualmente mi empresa de transporte internacional. Aparte que soy presidente de la Cámara de Transporte Internacional Turístico Terrestre, donde hay varias empresas, Ticabús, Platinum de Guatemala y está la mía Nicabús. Y aparte que soy empresario radial, dueño de Radio 800. Entonces miro muchísima gente. Mucha gente me ha pedido y me ha dicho qué falta hace en la política, ¿por qué no regresa? Otros les he dicho de que estoy apartado, buscando cómo que resurjan más los negocios. Tengo planificado abrir otros negocios, tengo en Panamá, en Costa Rica, también aquí en Nicaragua y próximamente en Guatemala. Y lo que he dicho es que lo voy a pensar. He hablado con eso es noticia. Está pensando volver a la política. A la política, no sé con quién todavía, ¿verdad? Yo creo que todavía hay mucho que ver, pero sí creo de que tenemos que reconvertirnos todos y darnos cuenta de que Nicaragua nos necesita. Yo te podría decir que entre empleos directos e indirectos, ¿verdad? En mis empresas se benefician unas 300 a 350 familias. Hay veces me siento amarrado, Adolfo, ¿verdad? A diario recibo chat, correos de gente que me pide una vacante en empresa. Uno se siente impotente y hay veces uno quisiera tener más para poder compartir y poder ayudar más a la gente. Y de la única manera realmente que uno lo puede hacer de corazón es teniendo algún grado de poder en la política para ayudar a la gente. Por eso no he tomado una decisión, pero sí estoy ya analizándolo. Ya casualmente antes de venir a tu programa estaba despidiendo a una gente en empresa que viajaron a las 5:30 a Costa Rica y dos señoras. Estábamos hablando sobre eso y le digo, le estoy pensando, y me dice, ojalá Dios lo ilumine, ¿verdad? Porque hace falta mucho usted aquí en la política. Claro que ya no pienso como antes. Creo que el discurso de confrontación, el discurso violento que yo tenía, no es el que espera Nicaragua, pero sí un verdadero discurso de que nos unamos como nicaragüenses, que saquemos adelante a Nicaragua. A mí me duele y lo siento cuando hay gente que me dice me retiré del liberalismo, y le digo yo, no señora, usted se retiró del Partido Liberal X, pero no, el liberalismo es la mística, es una ideología de la cual uno no se puede retirar. Usted puede tener una actitud de resistencia como las que tuvimos,
pero no de una ideología, en este caso la liberal. Ya nos va a contar en cuál partido está considerando militar. Tengo dos comentarios de televidentes. Dice, buenos días, señor Quiñones, ¿por qué llamarle a políticos como Palé tacones de hule? ¿Qué significa eso? Y otro pregunta, esta oposición en Nicaragua no tiene propuestas concretas, por eso el pueblo no los toma en cuenta. El señor Enrique debería regresar a la política. Y quiero retomar la pregunta de doña Marta Macoy. ¿Por quién votó usted, dice? Voté en la casilla 1. Voté por Alfredo Gutiérrez y voté por que iba de primer concejal y que la emisora lo apoyamos, como es el caso de Agustín Cedeño, un cronista deportivo, al cual le recomendamos al doctor Alemán. Va a ser concejal él, ¿no? Ahora. Es concejal ya, sí, ya es concejal electo, iba de primero en la casilla 1. Apoyamos, por ejemplo, a varios candidatos, a José Jaime en Muelle de los Bueyes, que se religió y ganó la alcaldía otra vez de Muelle de los Bueyes. Apoyamos y desafortunadamente no logró quedar, pero quedó en segunda fuerza el doctor Iván Castillo en Indirí, ¿verdad? Y quedó con 8, 9 concejales, entre ellos mi hermano, el ingeniero Lucas Reyes, y así sucesivamente estuvimos apoyando a candidatos. Pero si quieren saber mi voto, ¿verdad?, que no tengo por qué ocultarlo, fue en la casilla 1, encascada por los dos. Ya no hay aquella boleta, ¿verdad?, encascada por los dos. Voté por Alfredo, que creo que era un candidato excelente, con bastantes conocimientos de la alcaldía de Managua, ya que era concejal, y de igual manera Agustín, que fue mi recomendación en un momento que Arnoldo me preguntó de que cómo conseguía, que a quién miraba yo, y que a él pues le dije que era una excelente persona, era Agustín, que estaba pues dando sus primeros pasos, pero era un hombre transparente, muy querido por la población, y yo sé que va a hacer un buen trabajo en el municipio de Managua. ¿Por qué le dice botas de hule, dice, o tacones de hule? Pregunta un televidente. Mira, Adolfo, cuando estábamos militando en el partido, yo, que ahora me asusta de ver quienes en su momento hasta de traidor me trataron a mí en posiciones que yo me separé del PLC por posiciones valederas, ¿verdad?, que hubieran cambiado también el rumbo que tomó la historia en este país, tanto con Arnoldo como en su momento con Eduardo, y debido a la cobardía y a la hipocresía no se logró, y ahora solo vemos las lamentaciones. Pero estos eran los que vivían pegados a Arnoldo Alemán, ¿verdad?, cuchicheando, que los veías tratar de negociar por debajera con el Frente Sandinista, que no los mirabas a la hora de dar la cara y de enfrentarse al Frente Sandinista, y que cuando volteabas a ver ya no estaban los tacones de hule, ¿verdad?, que ni siquiera se oían ir, pero eran los coyotes que vivían metidos en el Chile, ahí desayunaban, almorzaban, cenaban, hacían negocio de café con el doctor Arnoldo Alemán. Yo recuerdo, por ejemplo, estoy escribiendo mis memorias, te cuento. Qué interesante. Estoy escribiendo mis memorias porque voy a sacar un sinnúmero de cosas que se dieron en su momento y que, como te dije anteriormente, la historia se hubiera escrito diferente en estos momentos, pero muchos de los que ahora los escucho hablar en contra del Frente Sandinista, y eran los primeros en correr y sentarse en las negociaciones con el Frente. No tu servidor, que todavía me suena en el oído cuando el Frente Sandinista dijo para la presidencia de la Asamblea Nacional, cualquiera, escojan a cualquiera menos a Quiñones en la Asamblea Nacional. Cuando la persona más responsable, no es que le quite, que tiene su grado de responsabilidad Arnoldo, no se lo estoy quitando, pero si aquí en este país el máster, el que se lleva el Nobel de la ingratitud, de la traición y de haberla arremetido contra el liberalismo,
es ese señor que vive apartado en el Raizón, Enrique Bolaños, que fue el que más daño. Es más, la mayoría de esos tacones diules que todavía andan deambulando, andan orbitando, fueron funcionarios o gente que apoyó a Enrique Bolaños. Yo, por ejemplo, recuerdo mi amigo Carlos Noguera, que anda ahí con José Pepalé, etcétera, etcétera, cuando negociamos en la presidencia de él para la Asamblea Nacional con la embajadora Bárbara Moore en Metrocentro, que nos tocó a nosotros estar ahí en esas negociaciones, y cuando le hice la propuesta a la Bárbara Moore, la posición de la bancada, el apoyo de los 45 diputados liberales, y que ya estaba consensuada con el doctor Alemán y el resto de miembros del CEN, yo recuerdo que de repente me ausenté y andaba buscando a otro diputado y abrí una de las puertas en los diferentes salones de Metrocentro y veo, cuando abro la puerta, veo al embajador Amor que está con el teléfono, ¿verdad? Ella está de espalda, no me mira. En el momento que abro la puerta dice: señor presidente Bolaño, esta es una posición oficial del gobierno de los Estados Unidos en apoyo a la posición de la bancada del PLC. Y entonces, despacito, cerré la puerta. Entonces ahí fue donde se aprobó, y de repente, ¿qué es lo que me da risa a mí? Cuando aquí le andan pidiendo permiso, aquí andan dándole consejo al presidente que debe de hacer esto y esto. Cuando nosotros estuvimos, no había misericordia. Cuando a mí me dijeron que el Frente Sandinista, por dignidad, no iba a aceptar ningún cargo en la Junta Directiva, yo me eché a reír. Y dije yo, bendito sea Dios. Y cuando yo escucho a algunos que dicen que no van a votar porque de esa manera van a demostrar de que las elecciones son fraudulentas y le van a hacer daño a Ortega, yo me echo a reír. Digo, ojalá si hubieran pensado en las elecciones pasadas todo el tiempo el Frente Sandinista, de que no iban a ir a votar, porque a mí lo que me interesa es nuestra gente. Entonces, es parte de la historia de lo que te quiero contar. Bueno, y entonces elegimos a Carlos Noguera. Y de repente nos damos cuenta que don Carlos había ido a negociar al Carmen con Daniel Ortega de Saavedra, a espalda del partido, a espalda de los diputados. Él era el presidente, pero los sandinistas integraron la junta directiva. No, esa junta directiva no, ¿verdad? Entonces resulta de que lo emplazamos, y entonces Carlos dijo que él era el presidente de la Asamblea Nacional y que por eso tenía potestad, y nos echamos a reír. Cuidado, te destituimos la próxima semana. Pero a lo que voy es que ahora los miro hablar de no ir a las elecciones, hablar que este es pactista, que este hizo tal cosa, y a mí me da risa, y entonces comienzo yo a ver de aquellos que en algún momento también comenzaron con el discurso del antisandinismo y que no era necesario estar diciendo que era antisandinista, que no había que hacerlo. Y entonces de repente cuando vi estaban entrando los MRS, y cuando los vi Eduardo los andaba presentando ya en sociedad a todos. Y pero si estos no eran los mismos piñateros, estos no son los mismos que hemos estado hostigando, y que ahora como resulta de que estos, que para mí muchos de ellos tienen más culpa del daño que se le hizo a Nicaragua, más que el mismo Daniel, ¿verdad? Entonces me asusto cuando de repente miro en el silencio electoral, la prensa, una foto de la alcaldesa electa, ¿verdad? Siendo bendecida por el cardenal Leopoldo Brenes. La prensa en el silencio electoral. Y entonces, ¿qué no hubiera dado mi amigo Alfredo Gutiérrez por haber sido él el que saliera en esa portada? O sea, ese es un mensaje que estaba mandando claramente por sus intereses la prensa, ¿verdad? Cuando viene la época de las celebraciones del ejército, de la policía, es que miro que es más grueso un suplemento
donde salen el montón de empresas felicitando al ejército. Eso no es gratis, Adolfo, ¿verdad? Cuesta muchos miles de dólares. Cuando miro, por ejemplo, la radio, no la mía, que he dicho, tanto Martín Madrid y mi persona, cuando decidí comprarle el 50% de Radio 800, mis condiciones, y que no tuve problemas con Martín, fue vamos a reequipar, a comprar equipos nuevos. Tenemos el transmisor más potente, no de Nicaragua, de Centroamérica, un Elcor de 50.000 vatios de poder, y entonces dijimos esta va a ser una radio independiente, no de oposición, independiente, donde tengan cabida, como en efecto lo hay, opiniones a favor y en contra del gobierno. Pero de nada sirve decir otra radio que es de oposición cuando tiene programas pagados por el mismo Frente Sandinista, cuando tiene programas de opositores que se enfrentan en la misma radio, en la mañana y en la tarde el otro le está contestando y está diciendo que es pactista, y entonces cuando ves realmente lo que están es incentivando más a la división. Yo creo que llegó el momento, de más bien hacerle un llamado a los que nos están viendo. Se acabó el recreo, es hora ya de sentarse seriamente, de darse una amnistía, o darnos, mejor dicho, una amnistía política a todos, de buscar la manera de replantear estrategias válidas con propuestas al pueblo de Nicaragua, de dejar de estar diciendo que quieren caras nuevas. Cuando salen las caras nuevas, la misma gente dice, ¿y este de dónde salió? ¿Quién lo conoce? Yo no sé. ¿Cómo voy a votar por alguien que no conoce? Y las caras viejas, ¿verdad? Hay que buscar cómo de una vez se sientan, y hay que hacer como de lo del Papa, ¿verdad? Encerrarlos a todos, decirles, señores... Hacer un cónclave. Un cónclave. O salen unidos o los incendiamos a todos adentro, ¿verdad? Y no sale ninguno. Permítame hacer una pausa y regresaremos con don Enrique Quiñones y todos los mensajes que ustedes están enviando. Ya los vamos a leer. Gracias. No se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Mantenete conectado con CDNN Canal 23 en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter. Síguenos en Facebook. Y no te pierdas nuestras transmisiones en línea por www.cdnn23.com. Envía tus mensajes, denuncias y sugerencias a nuestro correo yoreporto@cdnn23.com. Disfruta nuestra programación informativa a través de Canal 23 en UHF y Canal 99 en cable. Somos CDNN Canal 23, con programación informativa. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones.
herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. Disfruta el placer de comprar con tu nueva tarjeta Universal Banpro. Recibe el 10% de descuento permanente en toda la tienda o hasta 20 meses sin intereses. Además obtienes otros beneficios: bono de bienvenida, cuotas sin intereses. Acumula, refiere y gana puntos Promérica. Solicítala en el kiosco de Tienda Universal o sucursales Banpro. Date prisa. Banpro, Grupo Promérica. Mayor información en página web. Fénico Taxi RL, satisfaciendo a todos nuestros clientes. Ampliamos nuestro horario de atención únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi, ubicada de la CST una cuadra hacia arriba. En el área de tienda de repuestos, cambios de aceite y armado e instalación de llantas. Nuestros nuevos horarios de atención son de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Fénico Taxi RL, impulsando la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos a proceder inmediatamente con los mensajes para nuestro invitado Enrique Quiñones. La sorpresa que va a dar Quiñones es que va a correr con el frente, dice un televidente. Otro dice: felicito al señor Quiñones, que aunque no ha sido de mi agrado, pero veo que ha madurado políticamente y puede ser ejemplo a sus correligionarios. Decirle a Enrique que me salude a Martín Madrid, que apoyo a los lisiados de guerra y los de las pensiones reducidas en este mismo canal, y felicito a Enrique, que ya no ha traicionado el liberalismo como Wilfredo Navarro. Buenos días, don Enrique. Yo considero que la única manera que Nicaragua se libere de la dictadura es únicamente que exista un PLC y un frente, que todos los liberales puedan votar en una sola casilla. Buenos días, Quiñones. ¿Qué piensa Wilfredo Navarro? Otro televidente: me imagino que ahora Daniel le paga a Arnoldo para no hacer oposición. Y un saludo para el hermano Enrique. ¿No tiene planes de regreso a la política? Ya dijo que sí. Y aquí tengo otros mensajes por Facebook Live. Muy buen programa, felicitaciones, dice Diana Soto y Lucas Reyes. Excelente programa, hasta dijo que votó en cascada en la casilla 1. Y Salvador Tinoco: buenos días, señores. Le veo desde la Trinidad Estelí, municipio que recuperó la alcaldía por el simple hecho de unir, unidos y promocionar el voto. Los cambios son palpables y se participa, y no llorando y quejándose sin hacer nada. Y Omar Alcides Salmerón: súmese al PLC, empecemos un trabajo de capacitación a nivel nacional. Yo creo que es importante lo que decía el último mensaje, porque tenemos que regresarle el orgullo a los liberales y de demostrarle a los liberales que sí se puede, cuando hay mística y cuando realmente hay carácter para enfrentar las adversidades. Me duele cuando miro gente desmotivada, gente desilusionada, y que le decía yo, bueno, vamos a hacer la lucha, ¿verdad? Yo hablar de situaciones como la de Wilfredo Navarro. Will es una persona muy capaz, ¿verdad? Tuvimos juntos 10 años en la Asamblea Nacional, tuvimos nuestros enfrentamientos en posiciones en las que yo no estuve de acuerdo con él. Sin embargo, al actuar hizo lo correcto para él, ¿verdad? Y para la gente que lo sigue. Will ya estaba en medio del río, venía una crecida enorme, de este lado ya no lo querían, era capaz que si se venía para acá lo volvían a echar al río y ya solo le quedaba cruzarse el río. Creo que Will
siguen, va a seguir varios años en la Asamblea Nacional. Hay una aspiración que en su momento tenía como abogado, y es ir a la Corte Suprema de Justicia y terminar su ya a lo mejor lo logra. Se supone que en el 2018 se vence el periodo de varios magistrados de la Corte Suprema, ¿no? Bueno, mucha gente le echa la culpa, por ejemplo, a Will, pero no se acuerdan de las negociaciones que logró Wilfredo, ¿verdad? Logró que María Dolores fuera Contralora de la República, la hija del doctor Alemán, pero más que hija del doctor Arnoldo Alemán, la nuera, la madre de los nietos de Fabio Gadea Mantilla, ¿verdad? Esa es su nuera, la que lo visita, la que chinchinea a sus nietos, es de Fabio Gadea Mantilla. También otros cargos que se lograron, ¿verdad?, debido a las negociaciones con Wilfredo. ¿Qué hizo Wilfredo? Pues por el presidente Daniel Ortega la semana pasada dijo en un discurso con motivo de aniversario de muerto de Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista, que estaba tomando en cuenta las recomendaciones de la OEA para avanzar en reformas a la ley electoral y adecuar la ley electoral o mejorarla de aquí al 2019 cuando vayamos a elecciones regionales. ¿Qué ve usted a la oposición sumándose a eso? ¿Cuál es el panorama inmediato que puede observar? Creo que las fuerzas políticas deben de tomar una posición clara desde ya. Pronunciarse, hacer casualmente las palabras, las declaraciones del presidente Ortega y tomarle la palabra y darle un voto de confianza junto con la OEA. Recuerda, Adolfo, que fue la OEA el que sacó un sinnúmero de recomendaciones. Hay un acuerdo entre la OEA y el gobierno del presidente Ortega. Yo creo que sí, se debe de tomar muy en serio. Creo que el Frente Sandinista le ha venido dando resultados, ciertas estrategias que han tenido en las diferentes elecciones, pero ya se tienen que reinventar y cambiar ya la canción y el disco. Y esa oportunidad hay que aprovecharla por el bien de Nicaragua. Repito, aquí no se trata de pensar que un cambio de gobierno lo que puede traer es una cacería de brujas contra el Frente Sandinista, porque las cosas no van a cambiar. Si Daniel Ortega, que no es un hombre de que lo vas a perentoriar y lo vas a hacer temblar al ruido de los caites o sacándole el cuero del tigre, siente que las amenazas son reales para él, sus seguidores, su familia, en este país lo que vamos a tener es lo que nadie quiere, es confrontación. Nadie nos va a venir a resolver los problemas, solo nos los pueden empeorar. Somos los nicaragüenses, llámense liberales, llámense sandinistas, como usted los quiera llamar, los que tenemos que resolver el problema en los próximos años. Que se sienta que un cambio de gobierno no significa llegar a aniquilar al adversario, todo lo contrario. En Estados Unidos se llevan 5 o 10 años los republicanos, cambian a los demócratas y así sucesivamente, y no hay esos dolores de cabeza. Y los problemas que hemos visto, Adolfo, son aislados comparados con lo que veíamos en el pasado. No es un patrón de conducta en todos los municipios, son en situaciones esporádicas y aisladas. Antes de terminar, tengo 2 mensajes de 2 televidentes. Dice, a Enrique Quiñones, tu mejor aporte sería denunciar a todos aquellos que realmente le han hecho mal a Nicaragua, con nombres y apellidos. Y otro televidente dice, buenos días, don Enrique, yo escucho su emisora, ¿cuándo la tendré en FM? Cortés. Bueno, ya no hay necesidad, con los smartphones ahora estamos en todas las redes sociales, y están las FM y están las AM, lo mismo ahora en el Facebook en vivo, pero casualmente lo que no podemos ver es eso, seguir, Adolfo, echándonos la culpa y señalándonos que este hizo tal cosa. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos días, la semana pasada estaba en Costa Rica y alguien llamó al programa que estaba invitado en Radio Managua, y entonces me dijo de que yo tenía cola y que cola todo yo. Me dice, es que a usted dicen
que usted vendió el tendido electoral en el 2011, entonces me eché a reír. ¿Cómo se vende un tendido electoral cuando no sos representante legal, no sos directivo de un partido político? Pero le voy a decir algo, mi estimado amigo. Si decido regresar a la política y usted tiene el valor de acusarme de lo que dicen otros, ¿verdad? Yo lo voy a llevar a usted a los tribunales y usted me va a probar ahí lo que usted está diciendo. Entonces, no, me dice, es que es lo que dicen. Bueno, no ande repitiendo lo que no sabe, porque pasa el mismo cuento de aquel que una vez me dijo otra cosa a mí, le dije yo, mira, pero si de vos dicen que sos ladrón y que casualmente tu mujer te puso los cachos porque te encontró con otro hombre. Y me dice, ¿y quién te dijo eso? El mismo que te contó las cosas mías, el mismo. Entonces te digo, las dos cosas no son ciertas. No son ciertas. Entonces, es lo único que algunos, por la falta de conocimiento, cualquiera aquí te dice cosas que no son, y ya es hora de que se dé una amnistía política, que nos demos un chance por Nicaragua, o que se den, ¿verdad? Mejor dicho, los que todavía están en política y de una vez por todas sean adversarios serios, adversarios que por lo menos el Frente Sandinista los respete, por lo menos, no es miedo, sino que por lo menos para los terminar, respete. ¿veremos a Enrique Quiñones ya en política activa partidaria en el 2018? Todavía no he tomado la decisión, me toca, he hablado con parte de mi familia y me han aceptado, todavía tengo que convencer a 2 o 3 ahí, que han pasado cosas tristes que pasaron conmigo, atentados y un sinnúmero de situaciones, pero por Nicaragua estoy dispuesto a dar el paso. Sin embargo, eso va a tener que ver hasta con quién lo voy a dar. Y los que me siento halagado en el sentido que los que eran en su momento no adversarios, enemigos míos, también me han pedido que por qué no corro, dice, o regreso a la política con el mismo partido que adversé, que es el Frente Sandinista, otros con el PLC, etcétera. Pero al final tomaré mi decisión y lógicamente que voy a luchar por una Nicaragua mejor, con propuestas que garantice al pueblo de Nicaragua que sí podemos hacer que las cosas cambien en este país. Don Enrique Quiñones, muchas gracias y mucho gusto de verlo. Amigo. Estimados televidentes, nosotros nos vamos. Recuerden que en la prudencia está la clave para evitar los accidentes de tránsito. Conduzca con mucha responsabilidad. Nos veremos mañana. Que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23.